Cuando uno es niño, el significado de las cosas es diferente. Como cualquier niño a temprana edad, las cosas cursis me chocaban. Creo que cualquier niño de una edad relativamente temprana se sentiría de la misma manera. Y no me digan que no, porque a los niños les gusta las peleas, los personajes poderosos, y la mayoría estábamos acostumbrados a ver los superhéroes como figuras idealizadas y valientes. Además de esto, la adolescencia de muchos de nosotros no tuvo la misma cantidad de contenido mediático que ahora hay en cualquier celular, y las cosas que nos llegaban eran valiosas y escasas. Así fue como el space opera llegó ante mí en la forma de una película que todos conocimos, sí, Star Wars. De niño, ese fue uno de los primeros contactos que pudiera tener con la fantasía espacial. Pero luego un día, en los animados matutinos, sale en la pantalla esta serie de aviones que se transforman, sí, al estilo de Transformers, pero mucho más cool, y empiezo a ver esta serie esporádicamente sin dedicarle mucha atención. Pero ese mecha se quedó en mi mente, y me recuerdo que me gustaba tanto que desde que lo vi no paraba de decir que quería una BF-1J, así roja, como la de Hikaru Ichijo, y de alguna manera no sé cómo un familiar que vio que me interesaba me la regaló. Yo no podía estar más feliz, o sea, creo que era mi juguete favorito. Pero los años pasan y luego ya un poco más mayor, aunque tenía el recuerdo de la serie Robotech que pasaban por la TV, a la historia no le había puesto la atención debida. Y tuve la fortuna de que un amigo que traía anime en VHS en aquellos tiempos, de alguna forma consiguió una versión de Macros original subtitulado. Recuerdo que tenía yo una confusión enorme porque esa misma serie del BF-14 que se transformaba tenía dos nombres diferentes, el que salía en la serie de TV y este nombre extraño Macros, que también lo relacioné con uno de los videojuegos integrados del Nintendo japonés. Y ahí comenzó. Empecé a ver la serie y me preguntaba cosas como ¿qué es esta serie? ¿Cómo combinaba tantas cosas que me gustaban pero de una forma diferente? En Macros se presentaba un mundo donde la gente afrontaba sus situaciones cotidianas con fortaleza y valentía, pero no eran inmortales. Y esto lo entendí muy rápido con la muerte de uno de los personajes más importantes, Roy Fokker, donde los buenos, a diferencia de con los superhéroes cotidianos, no siempre ganan. Y en cambio en esta serie, personajes que son tan centrales mueren porque hay una guerra, y las consecuencias de ella sí se sienten de diferentes formas entre la película y la serie, pero con los mismos resultados. La Macros está en el espacio tratando de escapar de una invasión de extraterrestres, y cuando llegan a ella, a la Tierra, la encuentran destruida. ¡Cuánta desolación! Afianzados desesperadamente a la poca esperanza que queda. Una sensación que en el anime japonés de esos años se transmite como en pocos medios, porque muchos de sus creadores lo habían vivido en carne propia, en sus propias infancias o en las historias de sus progenitores. Claro, ellos sí lo habían vivido, lo que era el tener que sobrevivir a la bomba atómica, a la Segunda Guerra Mundial. Y en esta serie, con un mundo hecho pedazos, en medio de esta situación, toda la raza humana se pregunta, ¿quiénes somos? ¿Y cómo venceremos a nuestros enemigos? Unos enemigos que vienen todos de la misma fuente de donde nacimos, todos originados de la protocultura. Y entonces en este punto y en esta desesperación solo queda recordar el amor. Y de pronto el concepto del amor no es algo tan cursi ni tan alejado de la realidad, sino que para recordar el amor había que ser valiente, había que superar las debilidades, dejar los rencores y el odio atrás, porque es más importante demostrar quiénes somos en realidad, que el amor nos define y nos une como cultura, que la guerra no es la única forma de convivir. Y como lo he dicho en otros videos, la canción de Min-Mei fue solo un medio para llevar este mensaje. Y sin embargo, a pesar de su inmadurez y sus defectos, lo importante que se volvió Min-Mei para la historia de la humanidad en Macros es simplemente irónico y bello a la vez. Porque Min-Mei es el personaje más humano de esta serie.
y nos demuestra que para hacer algo importante no tenemos que ser perfectos, que está bien como somos, con nuestros defectos. Y es que para cualquier persona que en algún punto de su vida le costara aceptarse a sí mismo, este es un mensaje poderoso. Sí, Macross me abrió los ojos. El final de esa historia era tan diferente a las demás. Tantas cosas que te dan vueltas por la cabeza al ver que la guerra da un giro repentino con una canción. Esto es el verdadero anime japonés. Esto es el género mecha. El final de esta serie sigue resonando en la historia del anime, inspirando a muchos creadores, y por eso aquí sigo hablando de Macross, con nostalgia de querer ver algo que respete y desarrolle el material original, que enaltezca y honre esta historia. ¿Volverá algún día Macross a ser Macross? Ahora le toca a Sunrise, o como se llama ahora, Bandai Namco Filmworks. ¿Le darán a Macross la seriedad que tuvo Gundam Origin o Hathaway? ¿O solo será una nueva excusa para hacer mercancías y dinero fácil? Solo el tiempo lo dirá. Y si bien Macross lleva muerto ya hace muchos años, hundido entre miles de títulos de animes inconsecuentes, habemos muchos que aún ahora los recordamos. Recordamos el amor por el buen gusto, el significado, el arte, las valquirias del espacio que llevan a sus guerreros a las profundidades del universo y en nuestras mentes despiertan la imaginación. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.